Un saludo cariñoso primero para cada uno de los hermanos que nos está acompañando hoy día en este congreso, en esta fecha especial y en este tiempo en el cual nuestra iglesia celebra los congresos en forma parcializada, podríamos decir, Distrito Norte y Distrito Sur. Pero en esta ocasión creo que hay 3 congresos también, hay otro en Iquique. Entonces, tenemos esta posibilidad hermosa de reunirnos nosotros acá en Coihueco. Para mí es una alegría de poder estar acá y haber sido invitado también a exponer este tema, que se marca dentro del tema general del Congreso, que es campos blancos para la siega, o para la cosecha. Y la parte que me corresponde a mí es más bien el análisis de la segunda parte del capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde todos conocemos, ¿no es verdad?, y que ya leímos la primera parte, la conversación del Señor Jesucristo con la mujer samaritana, y desde ahí, tomando el ejemplo del Señor Jesucristo, podamos nosotros también impregnarnos de la pasión que el Señor tenía por las almas, y así también que nosotros, así como fue contagiada también la mujer samaritana con esta pasión especial, que así también nosotros podamos entender y hacer propio este deseo en nuestro corazón, que al parecer no fuera tan grande. Es probable que hemos partido este congreso con esta temática pensando en que definitivamente no se ve una gran pasión o un interés por las almas en nuestros tiempos, por diversos motivos. Hoy día solamente los quiero invitar a considerar este pasaje, y en la parte del taller podríamos ver algunos aspectos más prácticos. Así es que los invito a que leamos en primer lugar el texto que vamos a estudiar hoy día, que se encuentra en Evangelio de Juan, capítulo 4, y puesto en pie en reverencia a la palabra del Señor, voy a invitarlo que al unísono leamos los versículos 27 hasta el 42. Puesto en pie, entonces, leemos la palabra del Señor en Juan 4, 27 al 42. Todos juntos, dice así la palabra de Dios. Y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con mujer, mas ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás es este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro: si le habrá traído alguien de comer. Dícele Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce, y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: que me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos das una posibilidad hermosa de reunirnos en este lugar y de abrir tu palabra y leerla con toda libertad. Te rogamos, Señor, que así como la leemos con toda libertad, que tengamos así también el mismo interés en practicarla,
el mismo interés por las almas perdidas que tenía el Señor Jesús, que nos contagiemos al igual que la samaritana de este mismo interés para que salgamos rápidamente, Señor, a proclamar esta verdad tan hermosa y que es tan importante también en nuestras vidas, si es que es así. Ayúdanos, Señor, para que cada uno seamos revestidos de tu gracia al exponer esta tu palabra. Ilumínanos, Señor, para que podamos entenderla de la mejor forma. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Y lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Tomen asiento. Antes de comenzar, quiero que este tema, mi deseo es que al exponer este tema, más que aprender algo de sapiencial, que podemos conseguirlo en cualquier parte, más bien se genere en nosotros un cambio en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra voluntad. Por lo tanto, antes de comenzar, quiero que pensemos en 20 personas con las cuales nos relacionamos habitualmente. Piensen ustedes, cada uno, comiencen a pensar en 20 personas en las que se relacionan, con las que se relacionan diariamente o habitualmente. Puede ser familia, pero otras personas del trabajo. Hagamos ese ejercicio. Y tal vez no, en la mente es difícil si no tenemos un papel, pero aproximadamente pensemos en un grupo de personas con las que nos relacionamos. Y ahora preguntémonos, independiente de si esas personas son creyentes o no, si les hemos hablado de Cristo a esas 20 personas, una por una. No en términos generales, ¿les hemos hablado de Cristo a aquellas personas? O hagámoslo de otra manera. Un día nos levantamos, no hoy día, porque hoy día venimos al Congreso, un día normal de nuestro quehacer diario, y salimos de la casa en la mañana. Y hagamos mentalmente una lista de todas las personas con las que nos encontramos. En la mañana yo me levanto, me encuentro con mi esposa, a veces mis hijos, pero a veces veo a un vecino. Algunos que viven en departamento ven un conserje, por ejemplo. Llegamos a algún lugar, nos recibe un guardia probablemente. A veces pasamos al negocio y hablamos con el dependiente del negocio del barrio. O pasamos al supermercado y conversamos con la cajera del supermercado, el chofer de la micro, del colectivo o de la aplicación. Y después vemos a los compañeros de trabajo, a nuestros jefes, si lo tenemos, o a nuestros dependientes o subalternos, gente con la que nos encontramos, donde compramos algo para la colación. ¿Te fijaste que la mayor parte de esas personas van caminando hacia un precipicio eterno? Y que todos se van perdiendo y que tienen un destino terrible durante toda la eternidad en el infierno. ¿Y a cuántos les hemos advertido del peligro en que se encuentran todas esas personas? ¿Saben ustedes que en el mundo mueren aproximadamente 50 millones? Son más, pero por decir un número redondo, 50 millones al año de personas. 50 millones de personas mueren al año. Es una cantidad enorme. Nuestro país tiene como 18 millones, no sé cuánto. Pero 50 millones mueren al año de personas. Y probablemente menos del 1% de esas personas sean creyentes verdaderos en Cristo. Y todo el resto son todas personas que van cayendo al precipicio eterno. Y entonces uno dice, pareciera que la batalla la está ganando Satanás. Pero no nos equivoquemos, porque Cristo triunfó cuando resucitó de la muerte y ascendió al cielo. Desde allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, va a instalar su reino milenial con todos sus santos. Así que la batalla la ha ganado el Señor, pero la batalla es real. Existe una batalla y es ardua. Y podemos resumirla desde el principio, digamos, cuando el Señor Jesucristo vino en su primera venida. Desde ahí, cuando Él venció la muerte, ahí recrudeció el conflicto porque Satanás se dio cuenta que le quedaba poco tiempo. Y viene una batalla contra el tiempo y están los seguidores de Satanás y están los seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo estamos luchando con el poder del Espíritu Santo. Y así fue como al principio de los tiempos, en la era apostólica, los creyentes comenzaron a difundir estas buenas noticias de salvación
a todo el mundo para cumplir la promesa que el Evangelio sería predicado en todo el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Y será predicado, en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, por todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Ahí están los creyentes entonces dando la lucha para rescatar a todas estas almas que se están perdiendo. Y en el otro lado de la batalla se encuentra Satanás con todos sus seguidores espirituales, las huestes demoníacas, pero también todas las personas que siguen a Satanás en este mundo. Y ellos intentan impedir la proclamación del Evangelio. La lucha al principio fue encarnizada, hubo una persecución abierta que martirizó a los apóstoles hasta la muerte, a todos ellos y a muchos seguidores de Jesús en ese tiempo. Tanto los poderes religiosos como civiles persiguieron a la iglesia, pero aún así este Evangelio se extendió y, como Pablo decía, él tenía deseo de llegar, y muy probable que haya llegado hasta la Finisterra, es decir, hasta España y un poco más, probablemente, con el poder del Espíritu Santo. Más tarde, Satanás y sus huestes malignas se apoderaron de la iglesia visible en realidad, expulsando de ella misma a los verdaderos cristianos. Pero estos verdaderos creyentes siguieron desde la clandestinidad, probablemente predicando el Evangelio, por muchos años. Y nos podemos saltar hasta la Reforma del siglo XVI. Durante este tiempo la lucha fue cruel. Muchos fieles fueron torturados hasta la muerte. Pero la verdadera iglesia de Cristo se reformó, se fortaleció, y más adelante vino un periodo hermoso que se llamó el periodo de las misiones modernas, donde el Evangelio se extendió a lugares remotos del mundo, incluyendo América, incluyendo nuestro país. Y así llegó el Evangelio hasta nosotros. Pero la estrategia de Satanás y sus huestes y sus seguidores va cambiando, porque él se transfigura en ángel de luz, y su cambio fue estratégico. Y se introdujo al interior de las iglesias, introdujo filosofías perversas, el racionalismo teológico, el liberalismo, la alta crítica, que corrompieron la sana doctrina y también intentaron e intentan hasta el día de hoy tergiversar las Sagradas Escrituras. A fines del siglo XIX se introdujo en la iglesia esta cantidad de filosofías y apostasía. Y se levantó también un grupo de fieles que querían volver a los fundamentos de la fe cristiana, y se les llamó los fundamentalistas, y más adelante los fundamentalistas bíblicos. Y ellos, como un remanente fiel, mantienen la llama de la Reforma y de la doctrina apostólica hasta nuestros días. No somos los únicos fundamentalistas bíblicos, hay muchos otros que no pertenecen a nuestras organizaciones. Y en los días que nos ha tocado vivir, en este siglo XXI, Satanás sigue ganando terreno mediante la introducción de ideologías perversas en una sociedad secularizada y atea que caminan aceleradamente hacia el infierno, y en una sociedad sin Dios que pretende formar un solo gobierno mundial para recibir al anticristo. Y en este escenario en el que estamos viviendo en este siglo XXI, a mí me resonaron muy fuerte las palabras del Señor, o más bien del evangelista Juan, quien escribió: y era necesario que pasase por Samaria. Es necesario proclamar el evangelio de salvación, porque muchas son las almas que se pierden en esta batalla donde Satanás parece que está tomando la delantera. Para nuestro Señor Jesucristo, pasar por Samaria era una necesidad. Y pasó por Samaria porque era necesario anunciar en este lugar el reino de Dios, a pesar de todos los inconvenientes y sacrificios físicos que eso significaba, y de todo lo que también significaba un pueblo que era despreciado. Si tú eres un siervo del Señor, podemos preguntarnos: ¿será necesario que pasemos por alguna Samaria? ¿Será necesario que hagamos algún esfuerzo adicional? ¿Algún sacrificio para pasar por aquel lugar? Tal vez nos cuestionamos de esta necesidad y argumentamos que ¿para qué si Dios ya lo tiene todo previsto? Es decir, Dios tiene elegido a los que han de ser salvados. ¿Cuál sería entonces mi inquietud para pasar por Samaria, por hacer un sacrificio adicional? Pero el apóstol Pablo, que conocía mucho mejor que nosotros toda la doctrina de la predestinación, él dijo así en 2 Timoteo 2:10:
Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Alguien podría decirle, ¿y para qué sufre si Dios ya tiene todo previsto? Pero era necesario que aquellos que son elegidos para salvación escuchen y sean salvados a través de la predicación de la palabra. Hoy día, hermanos, sigue muy fuerte las palabras de Cristo que era necesario pasar, más bien las palabras del evangelista que era necesario pasar por Samaria. Sigue siendo muy necesario que pasemos por Samaria y que hagamos un esfuerzo adicional. Y por eso quiero hoy día invitarlos a que consideremos esta necesidad. Y el ejemplo del Señor Jesucristo de interés y de amor por las almas que se estaban perdiendo. Entonces, en primer lugar, antes de considerar desde el versículo 27, quiero que volvamos un poquito atrás al versículo 4 y consideremos lo que ahí dice. Juan 4:4. Y era menester o necesario que pasase por Samaria. Hermanos, pasar por Samaria significa un esfuerzo adicional. Y significa un interés, significa un amor por las almas. En primer lugar, el Señor Jesucristo buscó la oportunidad, aunque Él de antemano conocía todo, y quiso hacerlo de una manera humana, llegando hasta el pozo para pedir agua. Mujer, dame de beber. Busquemos nosotros también la oportunidad, no sé si la buscamos. Piensen ustedes en su vida cotidiana y si es que estamos buscando esa oportunidad. Por ejemplo, nos subimos a un Uber y el chofer se llama, eso fue antes de ayer, Tomás Jesús. O sea, el Señor me está diciendo, Tomás Jesús. Puedo permanecer callado o puedo decirle, interesante, Tomás Jesús, Tomás, el que no creyó, Jesús, aquel en el cual no creen. Y se lo dije y sigue la conversación muy rica. ¿Pero estamos buscando la oportunidad o sencillamente no hacemos nada? ¿Conoces el significado de tu nombre? Uno que se llama Dídimo, otro chofer. ¿Sabes lo que significa tu nombre? No tengo idea. Otro se llamaba Eleazar. Pero qué oportunidades que el Señor va poniendo con el puro nombre de las personas. Y después en la conversación salen muchas otras cosas. Pero aprovechamos la oportunidad. El Señor Jesucristo pasó por Samaria. Podría no haber pasado, pero era necesario. Él sabía lo que iba a ocurrir en todo caso. Pero aprovecha la oportunidad. Mujer, dame de beber. Podía ser mal visto que un hombre conversara con una mujer en ese lugar, que un judío conversara con una samaritana, pero independiente de todo eso, el Señor dice, mujer, dame de beber. Aprovechamos nosotros la oportunidad que se nos presenta en el día a día, seamos sinceros y pensemos en nuestro corazón. Pero en segundo lugar, la conversación a veces avanza hacia distintos lugares, hacia temas morales, hacia temas de la sociedad, hacia temas del cambio climático y tantas otras cosas. Pero miren el Señor Jesús, en segundo lugar, la enfrenta con su pecado. Le dice, llama a tu marido. Y inmediatamente ella se ve enfrentada con su pecado, llama a tu marido. Y ella quiere excusarse, no tengo marido. El Señor insistió y le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Porque no estamos dispuestos a reconocer nuestro pecado. En cambio, la Biblia es como un espejo. ¿Cuántos llegan a la iglesia y cuántos están con nosotros? Hace un tiempo estaba en una actividad de la iglesia, post-culto, actividades muy bellas, post-culto, sentados en el salón de la iglesia ahí comiendo algo, y una persona que había llegado hacía tiempo a una iglesia, pero denotaba claramente por su conversación que no era una convertida. Y le pregunté si había tenido en algún momento alguna convicción de pecado. No tenía idea qué era eso, no había hecho nunca se había arrepentido de su pecado. No estamos dispuestos a reconocer nuestro pecado, pero la Biblia es como un espejo en donde podemos ver nuestra maldad. Debe haber un reconocimiento de nuestra enfermedad, que realmente busquemos curarla.
le damos a conocer que por causa del pecado, lo enfrentamos con su propio pecado para que se dé cuenta de la situación que está viviendo y que pronto, cuando parta de este mundo, va a ir directamente al infierno. Lo enfrentamos realmente o conversamos de cosas muy agradables o en las cuales estamos de acuerdo incluso con distintas personas acerca de los problemas morales, de los problemas de violencia que hay en la sociedad, pero no lo enfrentamos con el pecado. Sigamos tomando el ejemplo del Señor. Después que lo enfrenta con el pecado y que ella se da cuenta de su pecado, se da cuenta de su enfermedad, ella seguramente ya necesita algo para curar su enfermedad, y el Señor Jesús le presenta el agua de vida. Ha dejado clara su necesidad, le ofrece la salvación, le ofrece el agua de vida y ella cree. El amor que nuestro Señor Jesucristo tenía por las almas lo llevó hasta Samaria. Tal vez los discípulos en ese momento no comprendían esta necesidad, porque en un principio ellos no tenían la misma pasión. Evidentemente, después de la muerte, resurrección y ascensión al cielo del Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, ellos cambiaron completamente y tuvieron una pasión inmensa y un interés por las almas que los llevó incluso a la muerte. Tal vez en ese momento ellos no estaban dispuestos a pasar por Samaria, no estaban dispuestos a hacer un esfuerzo adicional, porque significaba cansancio, significaba más recursos, pero una pasión verdadera por las almas que se pierden día a día nos debe mover a todos a lugares impensados, nos debe llevar a otros lugares, nos debe hacer esfuerzo, sentir la necesidad de hacer un esfuerzo adicional, muy grande en algunos casos, tal vez gastando muchos recursos, dejando de comer, más de lo que teníamos presupuestado. Y ahora sí vamos al versículo 27, después de toda esta conversación de Cristo con la mujer, y llegamos a este versículo y dice: y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con mujer, mas ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Aquí hay una manifestación de misericordia admirable del Señor. De Cristo se maravillaron, hablando con una persona que ellos jamás habrían ni siquiera saludado. Todo era muy sorprendente. Una mujer samaritana, la hora del día, el hambre de pan, etc. Una verdadera pasión por las almas deja de lado todos estos prejuicios que siempre tenemos, y estamos llenos de ellos, de distinta índole, que no los vamos a mencionar tal vez en el taller. Pero deja de lado todas las dificultades, todos los obstáculos, y se vuelca al servicio abnegado. Ellos se maravillaban de que hablaba con mujer samaritana, pero no se atrevieron a preguntar, probablemente porque ellos mismos se daban cuenta de su condición y cómo el Señor los llamó. Ellos mismos no eran dignos de que el Maestro los hubiera llamado. Podríamos nosotros también no maravillarnos o no preguntar e ir sencillamente a aquellos lugares impensados, o hablar con aquellas personas con las cuales tenemos un prejuicio, sabiendo cómo el Señor nos ha llamado a nosotros, que éramos indignos. Además, ¿cómo podían ellos cuestionar el accionar de Cristo, aunque en el momento no lo pudieran comprender? Nosotros no deberíamos excluir a ninguna persona, independiente de su condición, ni cuestionar el amor, ni cuestionar la misericordia del Señor. Los samaritanos, ya sabemos, eran un pueblo en ese tiempo para los judíos despreciado, por cuanto ellos habían corrompido la adoración verdadera a Dios y la habían mezclado con idolatría. Así que el acercamiento de Jesús a una mujer samaritana no era una forma de avalar el pecado, en todo caso, de esa región, ni tampoco de reconocer ni de aceptar su cultura, como muchos que hoy conviven con los obradores de maldad, pensando que esto es una demostración del amor de Dios por todas las criaturas. El mismo Señor, cuando envía a sus discípulos a predicar, en un principio le dice: a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Entonces el acercamiento de Jesús a esta mujer es para salvarla del pecado que ella practicaba y de sus consecuencias,
para darle una nueva vida mediante el agua de vida. Hermanos, que esta sea nuestra motivación cuando nos acercamos a una persona pecadora. Que no sea nuestra motivación ser amigables con ellos para compartir su cultura u otras cosas. Muchas veces nuestras conversaciones van enfocadas en lo social, en cómo ayudarlos, por ejemplo, para que consigan un subsidio, para que lleven una vida ordenada, olvidándonos de lo más importante, la salvación eterna de sus almas. Y eso pasa también con nuestros hijos, que muchas veces nos interesa que ellos tengan una profesión, para que luego tengan un buen trabajo, etcétera, pero nos olvidamos de lo más importante, la salvación de sus almas, del pecado y del juicio eterno. Sigamos avanzando. En el versículo 28 encontramos: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres. Hermanos, un verdadero encuentro con Cristo, un encuentro verdadero y cercano con el Señor, no puede dejar indiferente a nadie. Si tú has tenido un encuentro verdadero con el Señor, no podrías quedar indiferente. La samaritana sigue su ejemplo, sigue el ejemplo de Jesús. Parece que cuando un siervo de Dios es muy abnegado y predica con denuedo el Evangelio, los nuevos convertidos siguen ese ejemplo. Y así ocurrió con esta samaritana. Ella, dice ahí, dejó su cántaro. Ella llevaba su cántaro porque necesitaba el agua. En esa hora del día, probablemente donde no la verían los demás, por ser ella una mujer despreciada por la vida que llevaba. Pero también los discípulos del Señor dejaron. Cuando el Señor los llamó, dejaron sus redes, dice, para seguir al Señor. Mateo dejó el banco donde cobraba los impuestos y siguió al Señor. Pablo dijo: las cosas que para mí eran ganancia, ahora las considero, las he reputado pérdida. Y todo creyente que conoce a Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Deja todo atrás, como la samaritana que dejó su cántaro. Si tú no dejas tu cántaro es porque no te has encontrado con Jesús, el que realmente se puede despojar de aquellas cosas que para él eran importantes. El que no es capaz de despojarse en forma espontánea de esas cosas es porque realmente no ha tenido un verdadero encuentro con Cristo, o no ha considerado lo importante que es ese encuentro con Cristo. No ha experimentado un cambio, tal vez, interno y externo en su vida. Ella, como sabemos, había ido a buscar esa agua del pozo en esa hora poco común. Tenía una necesidad urgente de agua del pozo. Pero cuando se encuentra con esta noticia tan sorprendente, se olvida de su sed. ¿Te has olvidado de la sed o del hambre? ¿Te has olvidado por predicar el Evangelio de Cristo, por pasar por Samaria, por ir, por hacer un esfuerzo adicional, por servir al Señor? Cuando se encuentra con esta noticia tan sorprendente, esta mujer, ella olvida su sed de agua, olvida su cántaro, olvida su condición de mujer despreciada, olvida todo por anunciar a Cristo. He sabido de hermanos que han olvidado sus enfermedades. ¿Ustedes saben de hermanos que han olvidado sus enfermedades? Y sencillamente 10 años después alguien le dice: ¿y tú no estabas enfermo? Y no se acordaban. ¿Por qué? Porque estaban muy ocupados sirviendo al Señor. Algunos han olvidado sus problemas económicos y nunca más se acordaron de ellos. Pero hay otros que atesoran para ellos mismos esta verdad y en una demostración de egoísmo cruel no la dan a conocer. La fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo predicarán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Hemos olvidado entonces esta pasión por las almas? Los 4 leprosos, ¿recuerdan? Ellos cayeron en este pecado. Y en un principio ellos vieron este tesoro maravilloso para ellos y fueron una vez, despojaron, fueron otra vez, volvieron a despojar y se olvidaban de que muchos estaban sufriendo y muchos estaban muriendo, literalmente se estaban muriendo, y ellos tenían un tremendo tesoro ahí que dar a conocer y no lo daban a conocer en un principio. ¿Seremos esos 4 leprosos? Pero luego ellos recapacitaron y ellos dijeron, Segunda Reyes 7:9, y dijéronse el uno al otro: no hacemos bien. Hoy es día de buena nueva
y nosotros callamos. Y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del Rey. Hermanos, despojémonos de todas estas cosas. Porque si realmente es importante este evangelio, si realmente creen ustedes que este evangelio da vida eterna y salva de la muerte eterna y del infierno a todas las personas que van cayendo diariamente, estos 50 millones de personas que caen y caen todos los años al precipicio, si realmente nos damos cuenta de eso, entonces nosotros vamos a decir, nos hacemos bien. Hoy día es tiempo de buena nueva y nosotros callamos. Y no significa solamente el pararse a predicar en una calle, como también es válido, pero significa hablarle a nuestros hijos, a aquellas 20 personas con las cuales nos relacionamos todos los días. Y recordemos que en lugar de darles el pan de harina, nosotros debemos llevarles el pan de vida. La samaritana podría haber llevado su cántaro y haberle dado a cada uno un vasito de agua o un sorbo de agua y luego hablarle de Cristo como muchos de nosotros lo hacemos. Y está bien, creo que está muy bien. Pero si realmente nos damos cuenta de la magnitud de este evangelio, se nos va a olvidar incluso eso para hablarle de lo más importante. Ella dejó su cántaro porque descubrió que el agua de su cántaro al lado del agua de vida no tenía ninguna comparación. El apóstol Pablo tampoco quedó indiferente. Él dijo en Romanos 12:1, perdón, el versículo no está bien, pero dice, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios, es Romanos 10:11, no me acuerdo, dice, o 9, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. ¿Cuál es nuestra oración acerca de aquellas 20 personas? ¿Cuál es nuestra oración? Que se sane de sus enfermedades físicas, que le vaya bien en sus estudios, que pueda conseguir aquel subsidio que tanto necesita. Pero Pablo decía, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. ¿Cuáles son nuestros motivos de oración? Debemos orar por nuestros seres queridos y amigos, pero ¿qué pedimos a Dios por ellos? Pedimos salud, trabajo, bienestar, pero la pasión de Cristo y luego la de esta mujer y también la de Pablo era sus almas. ¿Realmente será esa nuestra oración? Oraba por la salvación de sus almas. Pablo oraba por sus hermanos judíos, nosotros podemos orar por nuestros hermanos de nuestro país, por la salvación de sus almas. Sigamos en el versículo 29 y 30. Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás es este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermanos, el resultado de un mensaje claro y sencillo, como es el Evangelio, no deja indiferente a los que lo oyen y lo reciben, sino que nos debe hacer salir a predicar con verdad y con pasión. La samaritana entendió perfectamente y de inmediato salió a proclamar este bendito evangelio. Ella no esperó un curso de capacitación. Ella partió inmediatamente, no esperó capacitarse más acerca de eso, ni tampoco esperó un tiempo de experiencia previo. Ella salió así tal cual estaba. Nosotros, hermanos, no es para dar a conocer o para decir que está mal, sino que creo que está muy bien. Pero muchas veces antes de salir nosotros esperamos. ¿Qué esperamos? Yo todavía no he hecho curso de catecúmenos. Entonces tengo que hacer un curso. Yo nunca lo hice, entonces no quedé capacitado. Luego esperamos un IPEC. Esperamos el seminario. A veces esperamos estudios de teología. Es decir, fue bueno para despertarnos en todo caso, hermanos. No solamente del sueño, sino que del sueño espiritual, para que despertemos, porque muchas veces esperamos todas estas cosas, esperamos estudios avanzados de teología,
hebreo, griego, que es muy necesario para aquel que va a instruir a otro, evidentemente. Pero a veces pensamos que todo eso es necesario para que podamos predicar el Evangelio, hermenéutica, homilética. Pero después que estamos capacitados en todo eso, sentimos que todavía nos falta algo. Yo conocí hace poco una hermana que no tenía ningún conocimiento de esto y está haciendo un tremendo trabajo entre personas que están enfermas de cáncer, sin tener conocimiento de ninguna de estas cosas que nosotros tenemos, la mayoría de los que estamos acá. Y ella lo hace como la mujer samaritana. Escuchó este bendito mensaje que transformó su vida y partió corriendo, dejando todo botado. La samaritana salió de inmediato, tal cual estaba. El endemoniado gadareno probablemente quiso ir con Jesús, no sé bien, pero necesitaba instruirse mucho más del Señor y caminar con Él por distintos lugares y seguirlo para capacitarse como el resto de los apóstoles. Pero el Señor Jesús le dijo que volviera a su pueblo inmediatamente y testificara. A veces nosotros decimos, no lo puedo hacer, yo soy tímido. Yo no sé organizar mis pensamientos, no sé cómo decirlo. Pero fíjese la samaritana, que dijo, venid, ven un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás este es el Cristo. Podríamos empezar a cuestionarla y decir, pero qué simpleza, le faltó capacitación a la hermana, pero ven el resultado que consiguió. No era por negligencia, faltaba tiempo todavía para capacitarse. Más adelante, estoy seguro que se capacitó. Pero en ese momento no tenía esos conocimientos, pero tenía que predicar. Es necesario que nos capacitemos, pero en este momento ya están listos para salir. Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Me ha mostrado mi pecado. Este es el Cristo. El ciego que fue sanado no sabía mucho, probablemente de profecías y de otras cosas. Y entonces este ciego en Juan 9:25 dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Estaba capacitado el ciego para testificar? ¿Estaba capacitado? Ciertamente. ¿Estás tú capacitado para testificar de Cristo, para predicar, para hablar con todos esos 20 que están a tu lado y muchos otros más que se presentan día a día? Una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Y todo eso por Cristo. Nuestro trabajo no consiste en apasionar a las personas, sino apasionarnos a nosotros mismos por amor a las almas que se pierden. Seamos nosotros, hermanos, buenos samaritanas, para no decir buenos samaritanos, para no confundirnos con el otro samaritano. Pero seamos buenos samaritanos en el sentido de esta samaritana, recordando que somos como una Biblia abierta. Cada creyente es una Biblia abierta, la única que algunas personas van a leer. Somos como un libro abierto, una carta abierta. Hablemosles de Cristo nosotros mismos. A veces esperamos que alguien se acerque a la iglesia para que otro le hable de Cristo. Pero tú eres la iglesia. Es decir, ¿qué es la iglesia? Sino la reunión de todos los convertidos. Y cuando tú te encuentras con una persona inconversa, esa persona está viendo parte de la iglesia. Y tú como parte de la iglesia tienes que hablarle de Cristo en ese momento. Lo que tú sabes. Versículo 31. Entre tanto sus discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro, ¿si le habrá traído alguien de comer? Dícele Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La pasión por las almas debe, hermanos, ser más importante que la comida. Parece muy utópico, parece muy difícil de practicar, pero yo lo he visto, hermanos. No voy a decir lo he visto en hermanos. Pero la pasión por las almas debe ser más importante que la comida. Si no es más importante que la comida, entonces realmente no tienes una pasión por las almas. No has tenido probablemente un encuentro muy cercano con el Señor, o no has considerado
la importancia de este evangelio, la importancia de tu Señor. Debería ser realmente más importante que la comida. ¿Lo han experimentado en sus vidas? ¿O realmente la comida es lo más importante? Me acaba de sonar, no sé si ustedes sintieron, pero a veces eso nos mueve tan fuerte que me refiero a mi sistema digestivo. Pero a veces es tan fuerte que nos impide realizar el trabajo. Contemplemos la pasión de Jesús por las almas. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su pasión por las almas era más importante que comer. Es evidente que la comida va a llegar igualmente, en algún momento. Así también el creyente que tiene una pasión similar a la de Cristo busca primero el reino de Dios y su justicia. Los discípulos estaban muy preocupados por la comida, por el pan. Fíjense que eran 12 hombres hambrientos. Pero Jesús les dice que Él tiene otra comida. Ellos no entendían, pero la verdad es que ese debería ser el hambre que todo creyente debe tener por obedecer a Dios. Debemos entender, hermanos, que cuando predicamos el Evangelio de Cristo, estamos predicando un milagro. Un milagro que puede suplir incluso nuestras necesidades físicas. Si no nos damos cuenta de que este Evangelio es un milagro y que lo que estamos predicando es algo que va mucho más allá de cualquier pensamiento humano y filosófico, que es algo que da vida eterna a las personas y que transforma y que es lo más hermoso que existe, que ha existido y que existirá en toda la historia del universo. Si realmente nos damos cuenta de eso, entonces nos vamos a dar cuenta de que no importa el resto de las cosas. Porque así como este evangelio es un milagro, va a ocurrir el milagro de la saciedad también de hambre físico. Va a ocurrir todo tipo de milagro en tu vida. Y eso es efectivo. ¿Cuál es tu verdadera comida? ¿Cuál es tu verdadera bebida? ¿Será servir realmente a Cristo? Los invito a que imitemos la pasión de Cristo. Este deseo, este anhelo ardiente de nuestro Señor Jesús por las almas, para que todos sean salvados. Que nuestro gozo sea ver las almas convertidas. Recordemos ese pasaje donde dice que a Cristo le fue propuesto un gozo temporal, pero prefirió el sufrimiento, porque eso traería muchas almas a la salvación. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Seremos capaces nosotros de, a pesar de que tengamos por un lado el gozo de tener un banquete físico, irnos hacia el otro lado donde tendremos un banquete espiritual, predicando este bendito evangelio? Vamos al versículo 35. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Queridos hermanos, los campos están blancos para la siega o para la cosecha. Seamos conscientes de aquello. Seamos conscientes de los campos blancos para la siega. Si no tenemos esa certeza, entonces nunca vamos a desarrollar una pasión, un interés por las almas, así como el que tenía nuestro Señor Jesús. Saber que los campos están listos para la cosecha significa que si no los cosechamos, entonces será tarde. Se pasará el tiempo, se perderá el trigo. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. ¿Estaban en el tiempo de Jesús físicamente los campos de trigo listos para la cosecha? Parece que no, ¿verdad? Porque faltaban meses, probablemente estaba verde todavía. Pero el Señor les dijo que levantaran la vista para mirar esos campos. Así también nosotros, aunque las circunstancias no sean favorables, aunque nos parezca que aún no es el tiempo, aunque nos parezca que no es el momento, debemos reconocer que los campos están blancos, hermanos. ¿Qué más debemos esperar para proclamar este evangelio? Me recuerda un poco eso porque con los ojos físicos ellos podían mirar los campos y los veían verdes.
pero con los ojos espirituales ellos debían mirar esos campos y verlos blancos, listos para la cosecha. Recordé cuando leíamos el Salmo 19, donde ahí aprendemos a escuchar la voz de Dios. En los primeros versículos, si ustedes recuerdan, los cielos cuentan. Aprendemos primero a escuchar con los ojos, a escuchar la voz de Dios con los ojos al mirar la creación. Después aprendemos a escuchar con los oídos, al oír su palabra. Y luego aprendemos a escucharla con el corazón, al obedecerla en los últimos versículos del Salmo 19. Así también en este pasaje, si bien muchas veces no somos capaces de ver con nuestros ojos esos campos blancos, debemos ver con nuestros oídos esos campos blancos para la siega a través de la palabra que nos está diciendo que es el tiempo, que nos está diciendo que los campos están blancos. Tú no lo ves con los ojos y ves muchos obstáculos y hay muchos inconvenientes, pero los campos están blancos para la siega, desde que el Señor Jesús lo proclamó hasta que Él venga en su segunda venida. Ahí están los campos, están blancos. No debemos esperar absolutamente nada más. Si usted mismo en este momento sale de aquí de esta sala, y alguien puede hacerlo si quiere, y va a la calle y encuentra una persona, va a ver que está blanco y le habla de Cristo, lo enfrenta con su pecado a esa persona que va pasando, y puede ser ese el momento de que aquella persona se convierta. Si alguien quiere hacerlo, puede hacerlo. Lo invito a que lo haga y salga, y después en el taller nos cuente su experiencia. Pero 1 o 2 nomás, por favor, porque no quiero que todos se vayan en este momento. Pero los campos están blancos. Versículo 36 al 38. Avancemos. El que siega recibe salario y ya llega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Queridos hermanos, el que ama las almas se goza por su salvación. No importa si somos parte de la siembra, si somos parte de la cosecha, todos nos alegramos. El que gana las almas es el Señor, y lo hace para su gloria, y nosotros nos gozamos. Es un trabajo en equipo que será recompensado, recordando que este es el motivo por el cual hemos sido llamados. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Me contaba una hermana que se había convertido una familia en un cierto lugar de nuestra iglesia, en un cierto local, y esa familia, por algunos temas de subsidio en otra región, va a tener que dejar esa ciudad, y es probable que se una a la otra iglesia. Ella decía: mira, nosotros sembramos y van a cosechar los hermanos de allá. No importa, todos nos gozamos, el que siembra y el que cosecha. Así como la ley y los profetas pueden representar a la siembra, y la predicación del Evangelio después de Cristo, la ley y los profetas, la siembra, y la predicación, la cosecha, así también en nuestro tiempo muchos dan a conocer la obra de Dios mediante su palabra, y otros son los que lo llevan a Cristo. En conjunto debemos alegrarnos, sin envidia, sin egoísmo, por la cosecha. Yo siempre he pensado que debe haber algo de bueno en aquellos hermanos que llevan un listado de todas las personas que han convertido. Pero yo siempre he estado en contra de aquello, porque no somos nosotros los que convertimos las almas, sino que es el Señor. Y Él lo hace utilizando diferentes instrumentos. Uno es el que lo llevó y le habló primariamente, el otro le siguió hablando. A través de la predicación de otro fue que sintió este llamado del Espíritu Santo. Pero ¿por qué nosotros debemos atribuirnos a nosotros esa lista y agregarlo pensando que es el alma que ganamos? Todos nos gozamos, el que siembra y el que cosecha. Y del versículo 40, o el versículo 40 más bien, dice: viniendo pues los samaritanos a él, le rogaron que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. La pasión por las almas, hermanos, es proporcional al tiempo que invertimos en ellas.
¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir o en ocupar en la obra del Señor? El Señor, aquí en esta oportunidad, a pesar de su tiempo muy acotado que tenía para todas las cosas, Él empleó 2 días para hablar con esta gente que era considerada despreciable, 2 días enteros para que ellos alcanzaran la salvación. Allí donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Eso se puede traducir en que vamos a invertir más tiempo en aquello que nos gusta, en aquello que amamos. Al Señor Jesucristo no le pareció mucho tiempo pasar 2 días enteros con los samaritanos, a pesar de todo lo que tenía por hacer. María quería aprovechar muy bien el tiempo que tenía cerca de Jesús, escuchando sus palabras, sentada a sus pies. Dice la palabra, y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. El gadareno, después de haber sido sanado, quiso permanecer siempre al lado de Jesús. Dice la palabra, y aquel hombre de quien habían salido los demonios le rogó para estar con él. Pero Jesús le despidió, como sabemos. Los discípulos de Emaús también deseaban permanecer mucho tiempo escuchando las Sagradas Escrituras de boca de aquel que aún ellos no reconocían. Y en Lucas 24:29 dice, mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a estarse con ellos. ¿Alguno quiere irse? Porque mucho el tiempo que está dedicando. Lidia, empleando tiempo valioso, escuchó el Evangelio de Cristo y luego ella deseó hospedar a los apóstoles. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos contriñó. Pablo mismo a veces no tenía noción del tiempo porque él estaba tan entusiasmado predicando este evangelio bendito. En una ocasión hasta medianoche, en un lugar donde no había luz a esa hora. A tal punto de que un joven se quedó dormido y se cayó por la ventana. Y el día primero de la semana, junto a los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Lidia probablemente tenía muchas cosas que hacer en su trabajo secular. Pablo también al día siguiente tenía que partir caminando. El Señor Jesucristo dedicó estos 2 días. ¿Cuánto estamos dispuestos a dedicar por las almas que se están perdiendo? Por ir a ciertos lugares, por hablar con ciertas personas. A veces vamos atrasados al trabajo, pero si aquella persona se atraviesa en tu camino, no importa. ¿Qué es más importante? El Señor, recordemos otra vez, el Evangelio es un milagro. Tú vas atrasado, pero se aparece esta persona, tú tienes que hablarle de Cristo. No sé cómo, pero el Señor volverá el tiempo atrás, no sé qué va a hacer, pero no vas a tener problemas en tu trabajo. Debemos tener esa confianza. En conclusión, el resultado fue que muchos creyeron, primero por la palabra de la buena samaritana y luego por la voz de Jesús mismo. La estrecha relación espiritual de Jesús con el Padre lo llevó a ser nuestro mayor y perfecto ejemplo de pasión por las almas perdidas. De igual forma, la relación estrecha que esta mujer samaritana tuvo con Jesús lo llevó a ser una fiel proclamadora, dejando incluso su cántaro para salir diligente a proclamar la buena noticia de salvación. El apóstol Pablo, asimismo, al tener un encuentro con Cristo de una forma tan cercana, lo hizo convertirse en el más grande misionero que haya existido en toda la historia de la humanidad.
Entonces, hermanos, ¿cuál es la clave? Acercarnos a Cristo, estrechar nuestra relación con Él. Si no has tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesús, porque no has tenido convicción de pecado, es el momento para que lo hagas, para que se desarrolle desde ese mismo instante en nosotros la misma pasión por las almas y podamos así cumplir con el mandato que nos ha sido encomendado. En nuestros tiempos hay muchos medios para llevar el Evangelio a los necesitados. El método siempre es el mismo, la predicación del Evangelio, pero hay medios distintos para llevar el Evangelio a los que lo necesitan. La salvación sigue perteneciendo a Jehová. Los elegidos los elige el Señor, pero ellos siguen llegando a los pies de Cristo. Cada uno llega con una historia personal diferente, pero guiado por la predicación de alguno que les testificó de Cristo, de alguno que les habló del Señor. Entonces, hermanos, va siendo hora de que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, a nuestras propias heridas, a nuestras propias dificultades, para que levantemos la vista, hermanos, y veamos que los campos están blancos para la siega. Que el Señor nos bendiga, y voy a invitarlo a que, puesto en pie, nos dirijamos en oración. Amado y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta exhortación que hemos tenido de tu palabra, basados en este pasaje maravilloso que nos has dejado de esta conversación de nuestro Señor Jesús con esta mujer pecadora, que muchos pensaban que no era digna de este evangelio, pero nosotros mismos, Señor, no somos dignos de que tú nos hayas mirado. No nos podemos maravillar ni sorprender de que tú hayas tenido tanta misericordia, porque así también la has tenido con nosotros. Te rogamos, Señor, que dejando nuestras dificultades, nuestros prejuicios, hagamos un esfuerzo adicional. Ayúdanos, Señor, en todo momento de nuestras vidas, para que aprovechemos, Señor, esas oportunidades que tú nos presentas en cada momento, para que nos demos cuenta de cómo están estos campos blancos para la cosecha. Ayúdanos, Señor, a realizar esta tarea diariamente. Y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.